Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener un día más un estudio bíblico. Hoy vamos a continuar con la serie de Apocalipsis, así que vamos a ver la segunda parte del estudio sobre los ángeles, que comenzamos a ver pues hace unos días atrás. Vamos a continuar ahí. Así que, bueno, si estás preparado para estudiar, nos quedó un texto ahí que teníamos que considerar en Ezequiel, capítulo 28. Pues ves abriendo tu Biblia, ves preparándola, mientras ya algunos hermanos se van conectando y nos vamos preparando para tener este estudio bíblico. Hoy estamos a 30 de diciembre, wow, 30 de diciembre, ya solo nos queda mañana 31 y terminamos el 2020. Lo estoy diciendo y me parece mentira que estemos en el 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué rápido va todo. Es increíble, se nos va el tiempo de las manos y ni nos damos cuenta. Pero ahí está, la buena noticia es que este estudio de Apocalipsis que estamos dando nos acerca a ese pensamiento de que un día pronto estaremos con el Señor. Cristo viene pronto a buscar su iglesia, los tiempos son malos. Así que bueno, vamos a hacer una oración antes que nada y nos ponemos en las manos de Dios así de esta manera y comenzamos. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra y compartirla, sentirnos parte de ese cuerpo que es tu iglesia, estar así juntos, la bendición de estar hermanos de diferentes lugares, no solamente de una misma ciudad, sino de países distintos incluso, pero saber que tenemos ese mismo sentir en ti, Señor, que podemos compartir las mismas cosas, sin importar las distancias, las nacionalidades, sin importar nuestros fondos culturales, políticos, no nos importa nada de eso. Ahora sabemos que pertenecemos al reino de los cielos, sabemos que nuestra casa está allí donde tú estás, Señor, y aquí estamos en este mundo porque tenemos una misión. Así que ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, a recibirla, para que dé mucho fruto en nuestra vida. Te agradezco muchísimo por mis hermanos que han decidido escuchar este estudio bíblico, porque es más que simplemente yo hable y ellos escuchen. Hay comunión, hay relación, hay realmente ese sentir de saber que cada cosa que hacemos en tu nombre, tú tomas el control. Así que eso es lo que te pedimos, que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad de tu palabra, por encima de nuestras propias ideas de hombres, de nuestros prejuicios, y que nos puedas hablar y enseñar en este día. Gracias y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos a todos. Realmente me alegro cada día de veros. Antes decía que cómo pasa el tiempo, ¿no? 30 de diciembre, qué rápido va todo. Pero aquí estamos, un día más. Vamos sumando días. Estamos ya por entrar al 2021. Así que tendremos la mirada puesta en el mes de marzo, porque cuando lleguemos a marzo hará un año que empezamos a tener un estudio bíblico cada día. Y bueno, hace un año justo, si nos hubiesen dicho acabando el 2019 que hubiésemos estado haciendo esto este año, la verdad es que nos hubiese costado imaginar que fuese así. A mí me hubiese costado imaginarlo, porque si me plantean tener que dar un estudio bíblico cada día, hubiese tenido mis dudas, ¿no? Pero ahí estamos, en las manos del Señor, y seguimos para adelante, a donde Dios nos lleve. En el chat en directo Miriam ha saludado, buenas noches Miriam. Germán también, bendiciones. Benito, buenas noches. Y Gabriel y Yolanda también están ahí saludando. Estamos orando por vosotros, hermanos. No son tiempos fáciles, pero el Señor está ahí obrando. Le damos gracias por todo lo que Él está haciendo en la vida de Gaby, y con esa esperanza puesta adelante de que el Señor está sanando. José María, buenas tardes. Juan Bermudo, hola querido Juan. José Luis, buenas tardes. Adriana, buenas noches. Carmen, buenas noches. Paco, Rosario, Tamara, buenas noches también para vosotros. Ana Rita, Dios es fiel, dice Ana Rita. Bienvenidos a todos. Abre tu Biblia, Ezequiel capítulo 28. Estamos terminando de mirar un texto que habla acerca de los querubines.
Recuerda que la palabra hebrea, kerub, de ahí se ha traducido en nuestras Biblias castellanas querubines, es la misma palabra, simplemente kerub o querubín, querubines, es lo que tenemos ahí en la Biblia, la misma palabra hebrea. Y recuerda que es una palabra de derivación incierta y que vendría a significar una figura inanimada, una figura imaginaria, algo figurado, eso es lo que significa kerub. Entonces el kerub se puede aplicar en muchos contextos. Por ejemplo, las dos figuras que están sobre el arca de la alianza son kerubs, son figuras inanimadas, son figuras imaginarias. ¿Quieren representar a un ángel de los cielos? Puede ser, claro que sí. Pero no tiene por qué ser un ángel de los cielos, sino una representación, algo figurado. Porque recuerda que la misma palabra de Dios dice que no nos hagamos imagen de nada de lo que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Entonces sería un poco paradójico que sobre el arca de la alianza hubiese representados dos seres reales, como son los ángeles. Cuando la Biblia se refiere a querubs en la Biblia, normalmente, recuerda, siempre, casi siempre, está relacionado con el templo. Verás que aparecen pasajes donde se habla de querubs en la decoración del templo o en la decoración del arca. Querubs, figuras inanimadas. Eso es lo que significaría querub. Y si en algún pasaje se relaciona con algún tipo de ángel de los cielos, bueno, en todo caso, la interrogación sería, ¿pero se refiere al ángel en sí mismo como una especie de ángeles que se llaman querubs, querubines? ¿O está utilizando la palabra en su contexto querub como refiriéndose a algo, a una figura imaginaria, inanimada, de alguna forma? Bueno, no tenemos una respuesta clara para todo. Son temas un tanto misteriosos, pero estamos viendo lo que la Biblia dice y estamos tratando de ceñirnos a lo que la Biblia nos ilustra, porque más allá de eso, afirmar cosas cuando no tenemos la base suficiente es caer en error, y tenemos que respetar cuando la Biblia calla, nosotros callar también. Entonces teníamos un pasaje que se encuentra en Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 16. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecastes, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Muy bien, nos detenemos ahí un momento. Este pasaje se aplica a Satanás, aunque cuando Ezequiel lo escribe, directamente está hablando del príncipe de Tiro. Si te fijas en el comienzo de este capítulo 28, versículo 1, 2, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto con tu sabiduría, y sigue hablando hasta que llega este versículo 14, y recuerda, se está dirigiendo al rey de Tiro, y le dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Entonces, estos pasajes proféticos, es una profecía, es palabra de Dios, el profeta, o sea, Dios le revela al profeta misterios, palabra. Entonces, entendemos que hay textos en la Escritura que tienen una doble aplicación. Hay un cumplimiento en el instante, en este caso refiriéndose a la exaltación que un rey humano se hace de sí mismo, el príncipe de Tiro, él se exalta diciendo que él es un Dios y entonces Dios trae profecía contra él para reprenderle y mostrarle que él no es nada en sí mismo, nada de un Dios o algo así parecido.
Pero a la vez este pasaje, los maestros entienden que tiene esa doble aplicación y se está refiriendo a Satanás. ¿Por qué es lo que hizo Satanás? Se levantó contra Dios en un momento de que nosotros no sabemos, no tenemos casi detalles de todo lo que ocurrió, pero parece que Dios se rebela, se subleva, hay un motín en los cielos contra Dios, y Satanás dice: subiré a lo alto, seré semejante al Altísimo. Y entonces este pasaje parece ser que tiene este doble cumplimiento. Pero recuerda, doble cumplimiento. O sea, estas palabras son para el rey de Tiro y puede ser que sean también para Satanás. Así que lo que dice tiene que aplicarse en uno y tiene que aplicarse en otro. ¿Entiendes? O sea, aquí no puede haber contradicción. Entonces, cuando dice tú, querubín grande, protector, el otro día cuando estábamos estudiando acerca de los querubs, creo recordar que fue Yolanda, la que preguntó si, o Gabriel, uno de los dos estaban ahí, creo que preguntaron que si Satanás era un querubín. Entonces yo le dije que, bueno, que lo íbamos a ver. Y ahora cuando entremos a estudiar los serafines, seraf, según la Biblia, vamos a ver que posiblemente, con una base que tenemos en la declaración bíblica, Satanás fuera un seraf, un serafín. En cambio, yo dije, querubín en principio no, por lo que estamos estudiando, porque es que querub, decir que los querubines son una especie de ángeles, es un poco decirlo sin la base suficiente, teniendo en cuenta lo que significa la palabra querub y teniendo en cuenta los textos en los que aparece. Si decimos los seres vivientes son querubines, no podemos decir eso. Está más relacionado con serafines quizás que con los querubs. Cuando estudiemos serafines vamos a hablar de eso. Eran los 4 seres vivientes de Apocalipsis y los que vio en su visión también Ezequiel, ¿eran también serafines o...? Bueno, después lo vamos a estudiar. Ahora estamos terminando de ver querub. Afirmar que Satanás es un querub no tenemos fundamento. Dices, es que aquí dice tú querubín grande, protector. Sí, pero querubín en principio no es un nombre de ángel. Querub en griego significa, ¿recuerdas? Imagen inanimada de origen incierto y significa figura inanimada o figura imaginaria. Entonces, esto también se tiene que aplicar al rey de Persia, al rey de Tiro, porque estas palabras en primera instancia van dirigidas al rey de Tiro, no podemos ignorar eso. O sea, yo no me puedo quedar con una parte de la Biblia y decir lo que a mí me parece que dice. No se trata de que a mí me guste esa idea, es que a mí siempre me dijeron que los querubines, en la escuela dominical me enseñaron, hay diferentes clases de ángeles, están los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles, y como a mí me dijeron que los querubines, pues esto tiene que ser así, es un querubín y tal, pero tenemos unas reglas de interpretación bíblicas que no podemos saltarnos cada vez que a nosotros nos parece. Es que en el comentario no sé qué dice que los querubs, es que yo escuché a un maestro, un predicador que dijo que... Sí, pero al final, cuando no hay una base sólida, todos son opiniones y muy respetables. Por eso también te decía yo el otro día que no te metas en peleas sobre estos temas porque al final son absurdas, no nos llevan a nada. Si son o no son, al final no tienen que ver con nosotros, porque no cambia para nada nuestra relación con Dios, ni nuestra salvación, ni nuestra misión, que es predicar el Evangelio, etc. Es tratar de corregir y tener la sabiduría para ver que no estemos afirmando cosas que no tienen suficiente base sólida, que no estemos asentando y dando dogmas como si no podemos. Entonces, recuerda, aquí solo dice en esta parte esta expresión, y tú, querubín grande, protector, va dirigida en primera instancia al rey de Tiro. Por implicación, proféticamente hablando, puede estar hablando de Satanás, por lo que dice, por el contexto, porque de pronto el carácter de la lectura, aunque va dirigida al rey de Tiro,
toma un matiz profético y de pronto uno piensa, está hablando de Satanás. ¿Por qué? Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, y bueno, y el texto continúa hablando. Entonces, por lo que dice aquí el pasaje, ¿querubín es una especie de ángel al cual pertenecía Satanás? No. Tú, querubín grande, tu figura imaginaria o inanimada, recuerda que esto es como un lenguaje poético. Estamos estudiando en hermenéutica a identificar los diferentes géneros literarios. Cada género literario se tiene que interpretar según unas normas, unas reglas. Aquí este pasaje está escrito en forma de poesía. Utiliza una prosa poética, está hablando, tú querubín grande, yo te puse en el santo nombre, fíjate, tu vestidura era de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Es un lenguaje poético, figurado, porque, bueno, realmente los vestidos de Satanás o del rey de Tiro eran de todo esto que dice aquí. Bueno, está hablando figurado, figura imaginaria, figurada, inanimada. Está hablando en un término que tiene que ser interpretado, no aplicarlo literal. De ahí a decir que querubín es una especie de ángel y que Satanás era este ángel antes de caer, no tenemos base para afirmar eso. Además, ahora cuando empecemos a estudiar los serafs, veréis que sí que encaja el hecho de que Satanás fuera un serafín, un seraf. Entonces, si seraf es una especie de ángeles de los cielos y querubín es otra especie, no podía ser de las dos, o era de una o era de otra. Satanás no tenía la doble nacionalidad angelical, ¿no? O sea, o era una especie u otra. Entonces todas estas contradicciones, estas cosas que no están claras, difícilmente con base bíblica podemos afirmar que los querubines son una especie de ángeles. Bueno, cuando lo estudias en profundidad te das cuenta que más bien no, aunque yo no lo afirme totalmente. No son, tampoco estoy diciendo esto, digo que no hay base para afirmarlo. Por lo que estudiamos el otro día, lo que estamos viendo ahora, no tenemos suficiente argumento para decir que un querub es una especie de ángeles. Cuando se habla de querubines en estos contextos, incluso cuando están sobre el arca de la alianza, esos dos querubs, esas dos figuras inanimadas, podríamos decir que representan a la humanidad redimida. Sobre el propiciatorio, ¿por qué? ¿Qué significa? Recuerda, allí se rociaba la sangre de un animal, allí se rociaba la sangre del animal sacrificado, que apuntaba a Jesucristo, lo que un día Cristo haría. Déjame que miremos un texto en Mateo, capítulo 11, versículo 10. En Mateo 11:10 dice: porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿De quién está hablando el versículo? De Juan el Bautista. La palabra original es ángel. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. ¿Por qué el traductor ha puesto mensajero?
Bueno, porque en este caso está claro que se refiere a un hombre, y para evitar la confusión, porque la gente cuando lee ángel se imaginan una cosa, entonces el traductor ha traducido la palabra griega ángel y ha puesto mensajero. Pero en el original dice, aquí yo envío mi ángel delante de ti. Lo mismo cuando estamos hablando de querubines, el hecho de que diga querubín, la palabra querub en sí misma no significa una especie de ángeles. Deberíamos ver a quién se está refiriendo y interpretar si se está refiriendo a ángeles de Dios o a hombres, o a figuras inanimadas, a estatuillas, a representaciones que tienen un significado, simbólicas, pero no en sí misma una especie de ángeles. No podemos afirmar eso. ¿Satanás es un querubín entonces? Bueno, yo os decía el otro día, en principio no, porque ahí el texto que hemos leído va dirigido al príncipe de Tiro, al rey de Tiro. El príncipe de Tiro, o Tobal, en el original el nombre, tiene una relación directa con Baal. Entonces, también el rey de Babilonia, entonces es un querubín. Aquí el texto está hablando al rey de Tiro, tiene relación con Baal, tiene relación con Babilonia. Nosotros vemos en el Apocalipsis Babilonia, capítulos 17, por ahí, ya llegaremos, todavía no hemos llegado, pero allí habla de Babilonia como la representación de la religión de Satanás, tiene su origen en Babel, una torre que los hombres levantan para dejar a Dios fuera, crear sus propios dioses ellos mismos. Entonces Babilonia, todo esto que está ahí en el texto este de Ezequiel que estamos leyendo, Ezequiel 28, tiene que ver con esto que estamos hablando. Podemos todavía leer algún texto más relacionado con esto en Isaías capítulo 14. Vamos a ver un momentito. Isaías 14, versículo 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, bueno, leemos un poquito más atrás, espérate. Retomamos la lectura en el versículo 10. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pregunto, ¿a quién van dirigidas estas palabras? Algunos igual están escribiendo a Satanás, ¿vale? Correcto. Pero pasa lo mismo que con el pasaje de Ezequiel. En Ezequiel interpretamos que las palabras tienen relación con Satanás, pero ¿a quién iban dirigidas en primera instancia? Al rey de Tiro. Aquí en este pasaje entendemos que estas palabras tienen que ver con Satanás, pero en primera instancia, ¿a quién van dirigidas? Al rey de Babilonia. Ahí lo dice, en los primeros versículos, al rey de Babilonia. Por lo tanto, nota que tiene relación rey de Tiro, hemos dicho Tobal, que tiene relación directa con Baal. Aquí en Isaías le está hablando al rey de Babilonia y utiliza el mismo formato de pronto profético, hablando que entendemos con la figura de Satanás. En ambos casos está hablando de Satanás, solo en el pasaje de Ezequiel dice, tú querubín, protector grande, pero querubín, recuerda, de pronto yo entiendo, este es un tipo de ángel, pero está en un contexto poético, en una narrativa, y no se está refiriendo exactamente a una clase de ángel, sino que le está hablando a Satanás. Estabas vestido de oro, de cornalina, de no sé qué y tal, y tú querubín grande y tal, en este contexto así poético. Entonces aquí, en ambos casos, Isaías
Ezequiel, rey de Babilonia, rey de Tiro, tienen su cumplimiento en Satanás. Su caída, su obra a través de los tiempos, culminará con el anticristo, la caída y destrucción de Babilonia, está narrado en Apocalipsis, ya llegaremos a todo eso. Entonces, ese fue el sentir de Satanás, también el del rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque el espíritu de Satanás estaba ahí obrando en los tiempos, a través de los reyes. También fue el espíritu del rey de Tiro. ¿Por qué? Porque también el espíritu de Satanás estaba ahí. El imperio de Roma tenía el espíritu de Satanás detrás. En la visión de Nabucodonosor de esos imperios, siempre en esos grandes imperios estuvo ese espíritu de Satanás detrás. Desde Egipto a los imperios medo-persa, asirio, griego, romano, el espíritu de Roma, que a lo largo de la historia se ha visto que ha querido resurgir en algún momento y de alguna forma va a tener mucho que ver en el último imperio que aparecerá sobre la tierra controlado por la bestia o el anticristo. Entonces todo eso está ahí relacionado con Satanás. Es una cosa pues que entendemos en estos pasajes que se refieren a él. Pero no hay un fundamento suficiente para decir que los querubines son una especie de ángeles y, por lo tanto, los seres vivientes de Ezequiel o de Apocalipsis podrían ser querubines. No, no tenemos base para eso. Vamos a hablar de los serafines y vamos al libro de Isaías, que es donde se mencionan. Capítulo 6. Isaías, capítulo 6, leeremos el versículo 2 al 6. Isaías 6, del 2 al 6. Por encima de él había serafines. Ahí está. Dice en el versículo 1, en el año que murió rey de Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Bien, ahí aparecen unos seres angelicales a los que se les llama serafines. Fíjate la diferencia con los otros pasajes que hemos leído. Cuando hemos hablado de querubs, hemos dicho los textos de los que se habla de querubines casi siempre son figuras inanimadas, figuras imaginarias. Los ángeles que hay encima de la tapa del arca de la alianza, adornos que había en el templo, y de alguna forma poética aparece por ahí como el pasaje de Ezequiel refiriéndose al espíritu de Satanás, etc. Pero aquí no es el caso. Cuando habla de serafines se está refiriendo a algo que obviamente está muy claro, está hablando de seres angelicales, los vemos en acción, los vemos con la descripción de cómo son, tenían 6 alas, con 2 alas cubrían sus pies, con 2 alas cubrían su boca, y con otras 2 alas volaban. Y tenían como una misión, dice que de día y de noche están encima, dice por encima del trono, están por encima del trono y dando voces, dice también el pasaje, dice que dando voces, dice que repetían esta frase, Santo, Santo, Santo,
Jehová de los ejércitos. De pronto Isaías se ve muy abrumado por lo que está viendo y uno de estos serafines dice que voló hasta donde estaba Isaías y con un carbón encendido tocó su boca. Y entonces dijo, estaba purificado. Entonces se nota la diferencia. ¿Sabes? La palabra serafín en el hebreo es seraf. ¿Sabes lo que significa seraf literalmente? Un seraf, literalmente la palabra seraf, significa ardiente y significa serpiente ardiente o serpiente de luz. Eso es lo que significa seraf. Una serpiente ardiente, una serpiente ardiendo, algo ardiente. En Números, capítulo 21, hay un suceso curioso. La Biblia está llena de sucesos, cosas que ocurrieron muy curiosas. Como eran cosas que venían de Dios y trataban con los hombres, pues muchas de ellas nos dejan interrogantes, nos dejan dudas, saber exactamente qué eran, ¿no? Nosotros siempre hemos leído estas historias del antiguo Israel cuando estaban en el desierto y de alguna forma u otra las hemos interpretado desde nuestro propio punto de vista. Capítulo 21 de Números. Esta historia la conocemos porque en el pueblo vino una especie de plaga de serpientes que mordían, picaban a la gente y estos morían. Y entonces Dios guió a Moisés para que actuase y mandó que levantase una serpiente de bronce, de tal manera que si alguno era mordido por alguna serpiente, mirase a la serpiente de bronce que había sido levantada en lo alto de una estaca en medio del campamento, y entonces no moriría. Dios cuidó a su pueblo de la peste destructora, de la plaga de serpientes. ¿Pero qué dice ahí? Mira, vamos a leer Números 21, versículo 6. Vamos a leer desde el 4, así nos ponemos en contexto. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Bueno, esta era la historia del pueblo de Israel que salieron de Egipto. Murmuración, desánimo, nos queremos volver otra vez a Egipto. Mira cómo murmuraban contra Dios, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Realmente eso fue lo que ocurrió. Moisés sacó al pueblo de Egipto para que muriesen en el desierto. Que yo recuerde, la Biblia nos explica que Dios los sacó usando a Moisés para llevarlos a una tierra que Él les había prometido, una tierra que producía leche y miel, una buena tierra. Y Dios le iba a entregar esa tierra en sus manos. Fueron ellos los que escogieron quedarse en el desierto. Pero ahora le culpan a Dios, a Moisés y por lo tanto a Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Tenían maná gratis todos los días. Todos los días podían comer el maná que quisieran. Y seguro que estaba bueno, hermanos, porque algo que Dios les daba del cielo, el maná que... Pero de pronto a ellos, después de estar muchos días comiendo maná, les parecía algo liviano, pan liviano. No tenía la consistencia de una buena barbacoa, no era como un buen guiso de esos ahí, cocidos varias horas con las lentejas o las judías ahí con... estamos cansados de comer tanto maná, vamos a morir de hambre aquí en este desierto, para esto nos sacó. Y entonces, ¿qué ocurrió? Y Jehová, versículo 6, envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El traductor ha traducido serpientes ardientes porque en el original la palabra es seraf.
serafs. Eso es lo que pone en el original. Dios envió serafs, que significan serpientes ardientes, serpientes de luz y fuego. Eso es lo que Dios envió, como un juicio para hacer reaccionar al pueblo, para que los que tuviesen fe realmente viviesen y para que se demostrase los falsos. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que a veces las tribulaciones vienen sobre la Iglesia para probar a los que realmente son y a los que no son. Y en el antiguo Israel también pasaba esto, las pruebas venían para probar a los que eran y los que no eran. O sea, los serafs no venían para matar al pueblo, venían para probarlo. Porque el que tenía fe solo tenía que mirar la serpiente de bronce y viviría. La mordedura de los serafs al pueblo no les causaría un efecto si tenían fe en Dios. Pero dice que murió mucho pueblo. ¿Por qué? Porque mucho pueblo no creía. Tenían nombre de pueblo de Dios. Se denominaban hijos de Abraham. Pero como nos enseña ahora en el Nuevo Testamento, no todos por haber nacido de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, son verdaderos israelitas. No todos los que dicen soy cristiano son verdaderos cristianos. No todos los que tienen nombre de iglesia en su puerta de su local son una iglesia verdadera. En el concepto sí, pero en lo auténtico no siempre esto ocurre así. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia seraf, recuerda, significa serpiente ardiente. Cuando hemos leído en Isaías 6, del 2 al 6, que sobre el trono de Dios había serafs, en el original quien lee en hebreo lee sobre el trono habría serpientes ardientes. Y a algunos les puede chocar esto, serpientes ardientes. ¿Sabes por qué? Porque pasa como con la palabra ángel. Para nosotros las palabras cobran un significado. Por eso cuando estudiamos hermenéutica bíblica tenemos que romper esquemas mentales para tratar de leer la Biblia pensando en cómo se escribió, qué quería decir el autor cuando dijo esto, qué es lo que entendían los primeros lectores que escuchaban estas palabras. Tenemos que tener todo eso en cuenta, porque desde que la Biblia se termina de escribir hasta nuestro tiempo, han pasado 2000 años. En esos 2000 años, el fondo cultural, el fondo político, el lenguaje que utilizamos, la forma de ver las cosas han cambiado totalmente. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo para recibir el mensaje que tiene la Biblia y no lo que a nosotros nos parece que la Biblia dice. Entonces cuando nosotros leemos serafines, recuerda lo que significa. ¿Qué quiere decir? Para mí la palabra serpiente tiene una connotación negativa. Igual que cuando oigo la palabra ángel, me imagino ángeles con alas que andan por ahí volando en los cielos. Depende de lo que tú metiste en tu cabeza, es lo que ves. Algunos cuando oyen ángeles ven a niños gorditos, como los angelotes estos de Murillo, ¿no? A niños gorditos ahí revoloteando como ángeles. Otros ven un ángel que viene una lámina, otros se lo imaginan de otra forma. Cada uno se lo imagina según tiene así aquí en su cabeza, pero ese es el problema. Ángel significa mensajero. Ángel, la palabra ángel de pronto no significa ángeles de los cielos, significa mensajero. Si queremos identificar a los ángeles de los cielos, tenemos que ver en el contexto si se refiere a ángeles de los cielos o no. No siempre que está escrito ángel se refiere a una clase específica de persona. Cuando leo serafín, en la Biblia significa serpiente ardiente, luminosa, o también hay otra connotación más. Y la vamos a ver en otro texto y cómo lo tradujo el traductor en otro pasaje. Isaías, capítulo 14, versículo 29. Isaías 14, 29.
No te alegres tú, Filistea, toda por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá aspid, y su fruto serpiente voladora. Serpiente voladora. ¿Adivinas qué palabra hebrea es de donde se ha traducido al castellano serpiente voladora? Todos los que han dicho serafines o serafs han acertado. En este pasaje, en el original hebreo, dice, y su fruto seraf, serafín. Y el traductor tradujo y puso serpiente voladora. Entonces tenemos la descripción completa de qué es un seraf. Una serpiente ardiente, luminosa de luz, o una serpiente voladora, o ambas cosas combinadas, serpiente voladora, serpiente de fuego. Ahora bien, entonces, ¿qué fue la plaga que Dios envió al campamento de los israelitas? Cuando yo leo serpientes de fuego, interpreto según mi punto de vista. Y digo, no, claro, dice de fuego porque la mordedura de las serpientes venenosas es como si te quemases. Entonces por eso ahí dijo que eran serpientes de fuego, porque es como una quemadura cuando el veneno entra en tu carne y tal y no sé qué. Pero notas que estoy interpretando. Literalmente dice serpientes de fuego, serafs, porque esa misma palabra aparece en otros pasajes, incluido Isaías capítulo 6. Y aún podemos leer algún otro texto. Es la palabra que aparece ahí. Dios envió serpientes y recuerda, las envió Dios. Y era un juicio de Dios contra su pueblo. ¿Qué aspecto tenían esas serpientes? No tenemos un vídeo, no le hicieron fotos. ¿Por qué interpretamos y las imaginamos como víboras, como serpientes de cascabel? Algún tipo de serpiente que hubiese por esa zona del desierto del Sinaí. ¿Por qué tratamos de imaginar eso? La Biblia está llena de elementos, de acciones de parte de Dios o de los cielos, con seres angelicales, con seres luminosos, con la noche en Egipto en la que murieron todos los primogénitos. La Biblia dice que el ángel destructor pasó por todas las casas de Egipto, matando a los primogénitos. ¿Qué era ese ángel destructor? Era un juicio que Dios envía, que Dios permite. Entonces tenemos nuestro pensamiento lo tenemos limitado a nuestra propia interpretación o concepto, pero la Biblia nos habla en términos que a veces nosotros no terminamos de comprender. En Isaías 36, mira lo que dice ahí. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asno sus riquezas. ¿Cuál es la palabra hebrea que se ha traducido ahí al castellano, serpiente que vuela? Pues la palabra es seraf, serafín. Muy bien. Pregunta. ¿Quién dice que, la Biblia, quién dice que era Satanás en el huerto del Edén? Una serpiente. La Biblia habla de la serpiente antigua. ¿De acuerdo? ¿Y cuál fue la maldición que afectó a la serpiente? Pues una de las cosas que le afectó a la serpiente como maldición al pecar fue: y sobre tu barriga te arrastrarás y comerás el polvo. Quiere decir que antes la serpiente no se arrastraba como ahora la vemos por el campo. Algunos dicen tenían patas o alas, porque un seraf, hemos visto dos textos que lo traduce como serpiente voladora. Y acabamos de leer en Isaías que los serafs volaban. Vino uno volando hasta Isaías y tocó con un carbón encendido su boca.
Entonces tenemos una serie de elementos que nos están identificando rasgos, características de lo que es un seraf y que coinciden precisamente con la imagen que la Biblia describe también de Satanás. Entonces, ¿podríamos decir que Satanás era un seraf, un serafín? Bueno, pues hay más argumento para decir eso que para decir que fuera un querub, como hemos estudiado antes. No hay base para afirmar eso, pero un querub, la Biblia habla de Satanás como la serpiente antigua. La maldición le dijo que ya no iba a ser más como era, ahora iba a arrastrarse sobre el polvo del suelo. Le dijo, la Biblia habla de las serpientes ardientes. Sabemos que en los cielos hay, por lo menos Isaías los describe, esos serafines que están ahí en los cielos, en el trono de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos cuesta imaginarnos que hay ángeles con forma de serpiente. Dices, no puede ser eso. Satanás es la representación. ¿Qué era Satanás? Un ángel de Dios, un ángel de los cielos. ¿Y qué pasó con Satanás? Cayó a la tierra, fue desterrado de la presencia de Dios. Pero pregunto, ¿en el destierro su apariencia cambió? Dice en algún lugar de la Biblia que dejó de ser lo que era y se transformó en otra cosa. Si Dios creó a un ser, lo creó tal como es. Cuando Judas llenó su corazón, permitió que Satanás llenase su corazón, su aspecto no cambió. Cuando una persona era poseída, su aspecto no cambiaba. Físicamente seguía siendo la misma, simplemente el carácter sí era feo, era maligno. Satanás no tuvo por qué cambiar su aspecto cuando fue desterrado de los cielos. No hay nada en la Biblia para pensar que se transformó en una serpiente. No, la Biblia no dice que Satanás se transformara en una serpiente, dice que era la serpiente antigua. Y estaba en el Edén. Para nosotros ahora la serpiente es algo feo por lo que representa. Pero eso no tenía por qué ser así antes del pecado. Eso no tenía por qué ser así antes de la rebelión de Satanás. La serpiente, y más las serpientes ardientes, porque nosotros lo que vemos son animales terrestres, reptiles, que de alguna forma representan o recuerdan lo que eran los serafs. Pero no es lo mismo, no te equivoques. Igual que si la Biblia habla del león, Jesucristo, el león de la tribu de Judá, en la película de Narnia a Cristo lo representan como un león, Aslan, pero es una representación, ¿recuerdas? Los leones que corren por la sabana nos recuerdan y representan a Cristo, pero Cristo no tiene la apariencia del león. La serpiente antigua, para nosotros toma imágenes las serpientes que vemos cuando se corren por ahí por el suelo en el campo, si ves alguna, pero no es que Satanás sea una de esas serpientes. Ahora, él tenía una forma algo así, pero no era una serpiente así, porque entre otras cosas volaba. Serpiente voladora y además serpiente ardiente. ¿Cómo te imaginas una serpiente de fuego? Una serpiente de luz. Antes hemos leído en Isaías y en Ezequiel esos textos que se atribuyen a Satanás. Y hablan de Satanás como el lucero de la mañana. Hablan de Satanás como que el día que fue creado se cantaron canciones y fue una celebración y que estaba vestido de todas piedras preciosas, una apariencia resplandeciente. Vemos ahora, ayer estábamos estudiando acerca de esto y leíamos un pasaje que dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, son un montón de piezas de puzzle que las unimos y todo cobra sentido. Estamos hablando de serafs como una especie de ángeles que están en la presencia de Dios, que seguramente Satanás era un seraf y fue desterrado. Al ser desterrado no es que cambiase su aspecto, sino que se le quitó la gloria que tenía, y al ser desterrado por su pecado se desfiguró, y para nosotros es feo, es maligno, es la esencia del mal y por lo tanto no vemos hermosura ninguna en su carácter.
Y el aspecto físico, la tradición popular te describen a Satanás siempre de rojo, con cuernos, rodeado de fuego, con un tridente en la mano, con un rabo en forma de punta. ¿Por qué lo dibujan así? ¿Esa es su forma real? No. Es la forma con la que el ser humano trata de describir a un ser maligno. Pero no, ese no es su aspecto. La Biblia no nos describe el aspecto de Satanás, sí que nos da rasgos como los que hemos leído antes. Entonces Satanás se puede manifestar de diferentes maneras. Es un espíritu. Y como espíritu, su forma corpórea, porque los espíritus también se manifiestan con cuerpos. Los ángeles de Dios se manifestaron a los hombres con apariencia de varón, por ejemplo, ¿no? Isaías los ve con unos seres con 6 alas, los ve, y también curioso, ¿qué es lo que trajo el seraf a los labios de Isaías? Un carbón encendido, un carbón de fuego, con fuego tocó sus labios. Es muy interesante todo esto. Entonces, tenemos que abrir nuestra mente a tratar de comprender lo que la Biblia nos dice, sin inventar nada, pero sin omitir los detalles. Si tú buscas la descripción de serafín en un diccionario teológico, bíblico, te va a decir forma serpentina, aunque con alas, manos humanas y voces, seres fulgurantes. Eso es lo que se nos explica en una explicación teológica con un contexto hebreo. ¿Qué lee un hombre hebreo? Alguien que lee en hebreo, ¿qué entiende cuando lee seraf? ¿Entiende esto? Una forma serpentina. No tiene que ser una serpiente así como nosotros las vemos. No, una forma serpentina, pero con alas, manos humanas, puede hablar, tiene voces, y también la explicación sería seres fulgurantes, de fuego, luminosos, cegadores. A Satanás se le despojó de esa gloria. Le dijo, ya no volarás más, ahora te arrastrarás por los suelos. ¿Qué os parece? ¿Difícil de entender? Satanás parece que en un principio era un seraf desterrado. Fue un seraf desterrado. Estuviste en la casa de Dios, en el santo monte, le estábamos leyendo antes, cuando esos textos figuradamente hablan de él. O sea, Satanás estaba en la presencia de Dios, como los serafs, así. Las serpientes, tal como nosotros las conocemos, si lo piensas, no todas son iguales, son muy distintas. La forma sí es la misma. Tienen una forma serpentina, así como hemos dicho antes, alargadas. Ahora pueden ser más largas, pueden ser más cortas, la cabeza puede tener una forma más en rombo, más redondeada, los colores y los dibujos pueden ser muy variados de unas a otras. Hay serpientes verdes, hay serpientes con tonos rojos, hay serpientes con dibujos por encima, hay serpientes que tienen un cascabel en su cola y hacen ruido para alertar a sus posibles víctimas para que eviten la confrontación. Hay serpientes que pueden medir 15 metros, como las anacondas, y podrían llegar a tragarse a una persona entera. Hay serpientes de todos los tipos. Y aunque nos dé así como repelús, porque a mucha gente le asustan las serpientes, la verdad es que hay que reconocer que la serpiente como animal es bella, es excepcional. A mí no me asustan las serpientes, las hemos cogido cuando hemos tenido ocasión. Aquí en la Riba, hace años, había serpientes de agua dentro del río. Íbamos a bañarnos y muchas veces mirando por allí las había visto a las serpientes y las había cogido. Me acuerdo cuando Raquel y Daniel eran pequeñitos, que aún había serpientes. Ahora hace algunos años ya no se ve ninguna, todo se va extinguiendo. Pero las había cogido y se las daba. Y los niños pequeñitos no tienen miedo a las serpientes. Es algo que se adquiere con el tiempo. Raquel y Daniel las cogían en sus manos, la serpiente se le enroscaba así por todo el brazo. Claro, no les voy a dar una serpiente venenosa. Esas serpientes acuáticas de río no son peligrosas, no tienen veneno. Pueden llegar a morderte, pero ni siquiera te hacen daño, son inofensivas. Si tú sabes que una serpiente en alguna
en alguna tienda, en la Rambla de Barcelona hemos podido coger alguna pitón, una serpiente de estas ya así más grandes, que se te enroscan y notas la presión, pero en sí misma la serpiente es un animal hermoso. Ahora, para nosotros, para el ser humano, se ha creado una especie de repulsa, de rechazo. ¿De dónde viene eso? ¿Qué ocurrió en el Edén? La maldición. La simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. Tú le herirás la cabeza, ella te herirá en el calcañar, te arrastrarás a partir de hoy. Hubo consecuencias negativas para la serpiente y desde entonces los hombres tienen una especie de rechazo hacia las serpientes. Pero no todas las serpientes son dañinas para los hombres, ni mucho menos. Las serpientes venenosas nunca tienen la intención de morder a una persona. Cuando se produce una mordedura, la serpiente usa eso como método de defensa. Si la serpiente puede evitar morder, lo evita, porque para la serpiente el veneno no es gratuito, lo tiene que producir, tiene que hacer un esfuerzo, entonces no derrochan su veneno. Por eso antes yo os decía, las serpientes de cascabel mueven el cascabel alertando. En el reino animal siempre se trata de evitar la confrontación. Los animales muchas veces antes de entrar en una confrontación directa alardean de sonidos, de rugidos, de apariencia, de tratar de imponerse al otro para que sea uno de los dos los que diga uy, me voy, y evitar la confrontación. Las serpientes intentan evitar la confrontación. Ahora, si tú vas por el campo y pisas a una o se siente acorralada o amenazada, te morderá. Pero no todas las serpientes son venenosas. Las serpientes, por ejemplo, son muy útiles para combatir plagas de roedores. Las ratas, ratones, algunos tipos de roedores pueden transmitir enfermedades mortales para el hombre. Las serpientes no. Y las serpientes matan roedores, se alimentan de roedores, son buenas. Pero si tú tienes una finca o un terreno y tienes por ahí una casita y ves una serpiente, normalmente la gente las mata. O las trata de quitar y tirarlas y que no, serpientes no. En cambio tú sabes que hay un montón de ratas y roedores por todas partes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que tenemos dentro de nuestra mente. No es en realidad, las cosas en realidad no son así. Entonces, bueno, espero que os sea interesante descubrir lo que es un seraf según la Biblia. Serpientes ardientes. Siempre que aparece esa expresión en la Biblia, eso es lo que significa. No tienen que ser feos, eso está en nuestra mente. Un ángel, una serpiente ardiente, no puede ser. Bueno, no puede ser en tu mente. Tú y yo, un día, estaremos en el reino de los cielos. Estaremos, como hemos leído estos días en Apocalipsis, estaremos juzgando a las naciones, el Señor nos dará el sentarnos juntamente con Él en su trono. Si alguien dijese, Víctor va a ser un rey en el reino de los cielos, va a estar ahí en un trono, con lo feo que es y la apariencia esa que tiene y tal, 1,67 m, ahora dices un tipo alto, rubio, con los ojos azules, musculoso, de gimnasio, sí, a este lo veo como rey. Bueno, un seraf, un ángel que está en la presencia de Dios, una serpiente ardiente diciendo santos, santos. Hermanos, es lo que tú te imaginas. Pero cuando Juan describe en Apocalipsis los seres vivientes, cuando Ezequiel describe los seres vivientes, dice tenían rostro como de león, como de águila, como de becerro, como. Otra cosa es como nosotros los vemos, lo que nosotros nos imaginamos. Satanás se muestra a la mujer con forma de serpiente, esa era su forma original. Era un seraf ardiente. La maldición fue que la serpiente se arrastrara. ¿Tenían patas? Posiblemente. ¿Tenían alas? Seguramente. Porque en algunas versiones se traduce como serpientes voladoras también. Entonces, bueno, no podemos añadir ni quitar nada más. Ahora, pregunta, que es por eso hemos llegado hasta aquí.
Cuando dice en Apocalipsis capítulo 4, vamos a volver a leer el pasaje, versículo 7 en adelante. El primer ser viviente, el versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, Apocalipsis 4:6 estoy, había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pregunta: ¿los 4 seres vivientes que está describiendo Juan aquí son serafines? Esa es la pregunta. Algunos dicen sí, claro. ¿Por qué? Porque dice que tenían 6 alas y decían: Santo, 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 el Señor es el Señor Dios Todopoderoso. Eso es lo que decían los serafines que estaban delante del trono de Dios en Isaías. Pregunta: ¿solo pueden decir eso los serafines? ¿Los creyentes no podemos decir eso? Pues si no podemos, yo lo digo. Yo muchas veces en mi adoración le digo al Señor: Señor, tú eres santo, santo, santo. Eres Dios Todopoderoso. Eres el Creador de los cielos y de la tierra. Reconocer uno de los atributos de Dios, su santidad, se manifiesta en esa forma: santo, santo, santo. Y en los cielos, cuando tú y yo estemos y adoremos a Dios, sin duda se van a escuchar nuestras voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Te lo aseguro, vamos, es que no tengo duda de que le vamos a reconocer en esto y en otras muchas cosas. Sí, pero es que también dice que tiene 6 alas. Sí, pero no dice que con esas 6 alas estén cubriendo sus pies, sus rostros y con 2 vuelen. También dice que están llenas de ojos, por dentro y por fuera. Y también dice algo que no vio Isaías. Tenemos que ceñirnos a lo que la Biblia dice estrictamente. Cuando Isaías describe a los seres, y dice que los describe como lo hemos leído antes. Dice que vio serpientes ardientes, serafs, que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus pies, con 2 sus rostros y con 2 volaban, que decían: Santo, santo, que vino hacia mí volando y me tocó mi boca con un carbón encendido. Pero Isaías no vio lo que vio Juan, porque su descripción no encaja. Llenos de ojos por dentro y por fuera, tenían como 4 caras. Una cara tenía cara como de hombre, otra cara como de león, otra cara como de becerro y la otra cara como de águila. Y no es esa la descripción de lo que ve Isaías. Y lo que vio Ezequiel, porque tenemos el otro pasaje de Ezequiel que también estábamos estudiando el otro día. Lo que vio Ezequiel, esos sí eran serafines. Era en Ezequiel capítulo 1, ¿verdad? Es que se me fue de la cabeza, creo que sí. Es Ezequiel capítulo 1. Lo que vio Ezequiel eran serafines, o eran los seres vivientes que vio Juan. Ese es el problema, que a veces nos quedamos solo con un detalle y relacionamos las cosas. En Ezequiel capítulo 1, Ezequiel ve el trono de Dios y dice Ezequiel 1, versículo 5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Nota que aquí Ezequiel está describiendo lo mismo que vio Juan, porque coinciden todos, solo hay algunos pequeños detalles. Recuerda que a eso se le llama la perspectiva personal de cada uno, lo que a uno le llama más la atención y lo que describe. Y Juan dice 6 alas, Ezequiel dice 4.
Están hablando de lo mismo, 4 seres vivientes, coincide todo, pero algún detalle puede diferir por la perspectiva de cada uno. Está describiendo lo que ve, lo que recuerda, lo que a él le llamó la atención. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, centelleaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban. Quiero que notes que aquí las alas, así como Isaías dice, y con 2 alas volaban, ni Juan ni Ezequiel dicen que volasen con las alas. Al contrario, Ezequiel dice que con sus alas se juntaban el uno al otro. ¿Qué es lo que estaba viendo Ezequiel? ¿Qué es lo que veía Juan? Seres desconocidos para nosotros. ¿Formados por qué? A lo mejor son grupos de creyentes organizados con cuerpos transformados en esa unidad de un solo cuerpo de la que habla la Escritura que somos, aquí en el mundo imperfecta, pero que un día en los cielos será perfecta. La cuestión es que hasta que no lo veamos, hermanos, no vamos a tener la idea exacta. Con sus alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Vaya, ¿qué quiere decir con eso? El aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, cara de buey, a la izquierda de los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Juan dice, en vez de cara de buey, dice cara de becerro. En un ser así de este tipo, a uno le podía parecer perfectamente, es como cara de becerro, y a Ezequiel, no, yo lo veo más bien como cara de buey. No era que tuviesen cara de buey o de becerro. ¿Cómo? Un símil. Y el otro cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Nota que aquí no dice que volasen, dice que caminaban, aquí lo vuelve a decir, y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Los que vio Isaías volaban, estos no vuelan, tienen alas, pero con las alas están haciendo otras cosas, unirse los unos a los otros, cubrirse sus cuerpos por encima, pero caminan, cada uno camina derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen y andaban. Cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes. Nota que habla de fuego, carbones encendidos, hachones encendidos, pero en ningún caso dice como serpientes ardientes, que sería la palabra exacta si nos estuviésemos refiriendo a un seraf. Si Ezequiel ve serafines, diría, he visto serpientes ardientes. Porque para estos escritores bíblicos eso no era un misterio, ellos sabían de qué hablaba. Pero no dice aquí eso. En ningún lugar de Ezequiel y de Apocalipsis dice que fueran serafines. Es la deducción por 2 cosas que parecen en común. Las alas y el santo, santo, santo es lo único que hay. Para mí no es suficiente por todo lo demás que describe el texto. Todo lo otro no encaja para nada. Ezequiel y Juan están hablando de lo mismo, pero no encaja con lo que Isaías dijo. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. De pronto aparecen unas ruedas relacionadas con los seres vivientes. Juan no las termina de describir, aunque sí coincide lo de los ojos, que había ojos llenos por dentro, por fuera. Pero Juan no terminó de ver o de explicar, de utilizar el símil de las ruedas. Ezequiel sí. Ruedas, dice, el aspecto de las ruedas era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían la misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. ¿Te vas haciendo una idea? Cuando andaban se movían hacia sus 4 lados. ¿Cómo te puedes mover hacia los 4 lados a la vez? Sin volverte, con los pies derechos para adelante.
Pero ¿qué es lo que están describiendo estos? Lo que estuviesen describiendo es algo que les desbordó por completo a Juan y a Ezequiel, porque estaban explicando algo que no terminaban ni de entender ellos viéndolo, imagínate nosotros sin verlo. Un día lo veremos, hermanos. Como Carmen ha dicho, yo quiero estar ahí con ellos en el día de mañana, estaremos. Un día lo vamos a ver. Y Cecilia, entusiasmada, ha dicho un sí ahí largo. Como rueda en medio de rueda, cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor en las cuatro. Cuando estábamos dando un estudio de esto una vez, creo que fue Rosario, mi hermana, estará por ahí escuchando, o Tamara, no sé quién dijo, dice, yo me lo imagino así como una especie de ovni redondo, ¿no? Unas ruedas, una cosa así, y todo lleno de ventanas, y los creyentes que están dentro están mirando así por la ventana, por eso Ezequiel veía todos los ojos ahí. Bueno, no sé si será exactamente así, pero ahí dice que estaban llenas de ojos, sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el Espíritu les movía. Nota que siempre bajo el control del Espíritu Santo, que es algo que encaja con lo que estamos diciendo en Apocalipsis. Los santos organizados para la redención de todas las cosas bajo la autoridad principal de Cristo. Andaban hacia donde el Espíritu les decía que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Seres vivientes, ruedas, con un mismo espíritu. Estamos hablando de personas, de seres vivientes, no de objetos inanimados. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba sobre las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal. Ahí está lo que Juan también está describiendo, que hay delante del trono como un mar de vidrio, maravilloso, extendido encima de sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y el sonido de sus alas cuando andaban. Fíjate en los detalles que dice el texto. No dice el sonido de sus alas cuando volaban. ¿No te parece curioso? ¿Interesante? Yo cuando oigo de alas me las imagino volando. Pero aquí no volaban las alas. Isaías sí, los serafines volaban, serpientes voladoras, ardientes y luminosas, fulgurantes. Pero estos no son serafines, te lo aseguro. Mucha imaginación para imaginarte aquí un serafín. Y el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Otro detalle relacionado a esto, porque uno va pensando, yo no me imagino a los serafines que están delante del trono de Dios, que cuando vuelen hagan un estruendo como el que aquí se describe, como sonido de muchas aguas, como voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Un serafín cuando vuela no creo que haga ese escándalo allí en los cielos, sino esto, imagínate cada vez que se mueva un serafín, ruidos por allí por el cielo, todos los serafines volando, una escandalera, ¿no? No encaja para nada, hermanos, yo lo siento, pero los que afirman, no, que sí, que los seres vivientes de Apocalipsis son serafines, yo lo respeto, todo lo respeto, pero... Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, diamante, como decíamos el otro día. Las palabras de las piedras preciosas pueden variar en nuestro concepto por cómo han cambiado la denominación a través del tiempo. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella y en derredor del aspecto de sus lomos para arriba.
el que está sentado en el trono, ¿quién es? ¿A quién está describiendo? Bueno, evidentemente al Señor, a Dios. Y también lo describe como con fuego, como un bronce refulgente. Entonces no vamos a decir, no, pero ese es un serafín, el Señor también es un serafín porque también está refulgente. No, hombre, es que los serafines no son los únicos que tienen la exclusiva de ser ardientes o fulgurantes. Y el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes. El día que llueve, así era el aparecer del resplandor alrededor. Nota que Juan dijo, y alrededor del trono había un arco iris. ¿Cómo coinciden todos los detalles? Estaban viendo lo mismo, hermanos. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, y oí una voz de uno que me hablaba, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, yo hablaré contigo, y continúa el texto. No podemos seguir leyéndonos todo el libro de Ezequiel, léetelo si tú quieres en tu casa, es muy interesante. Pero vamos tratando de llegar a conclusiones en cuanto a los serafines. ¿Son los seres vivientes de Apocalipsis 3 serafines? Yo te digo que no, basándome en lo que dice la Biblia. ¿Son los mismos tipos de seres lo que describe Ezequiel y lo que describe Juan? Sin duda alguna. Está describiendo el mismo cuadro. El trono, el mar de vidrio, seres vivientes con unos rasgos casi idénticos, varían algunas cosas, pero eso es necesario para que los textos sean auténticos y no sea uno una copia simplemente de la otra. Está el que está sentado en el trono con esa semejanza, todos esos pequeños detalles como un arco iris alrededor, etcétera, etcétera. Están viendo la misma escena. ¿Dice Ezequiel o dice Juan que sean serafines? No, no lo dicen. Para llegar a esa conclusión teníamos que relacionarlo con el texto de Isaías. No hay ninguna base bíblica para relacionar estos dos casos con Isaías. Y sobre todo, el argumento principal. Los seres vivientes están poniendo en sus bocas un canto con una declaración que solamente pueden decir los redimidos, los hijos de Dios que han limpiado sus vidas con la sangre de Cristo. Y dice ahí, en el capítulo 5 y versículo 6, y miré y he aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero, estaban ahí. Y ellos, dice, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, y podríamos relacionar este momento en otros pasajes con una multitud de ángeles, de mensajeros y tal, dice que todos, dice, se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas, copas de oro que son las oraciones de quienes, de los santos, de los creyentes, y cantaban un cántico nuevo diciendo, los seres vivientes también, ¿qué decían? Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De dónde? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea, el origen de los seres vivientes es la tierra. Y nos has hecho para nuestro Dios características de los redimidos de Dios. Reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y cuando miré y oí, ¿qué vio Juan? Cantando todo esto, además de los seres vivientes y los 24 ancianos, dice, a muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra. Y continúa el texto, que ya llegaremos y lo iremos analizando más detalladamente. Pero esa multitud de ángeles, la palabra ángel, mensajeros, esa multitud donde hay seres vivientes, todos están utilizando un canto, todos tienen una seña de identidad clarísima, esa es la iglesia arrebatada, los creyentes de todos los tiempos que han resucitado y están con el Señor en los cielos, preparándose para la redención de todas las cosas. Respetando las otras interpretaciones, no encuentro ninguna con la base suficiente que encaje con cosas básicas, fundamentales que no podemos ignorar.
y es lo que la Biblia dice y a lo que tenemos que aplicar. La Biblia, cuando habla de los ángeles de Dios, se explica. ¿Quieres que en estos 4 minutos que quedan para terminar, que veamos cómo lo dice la Biblia? Vamos a leer una serie de textos para que te des cuenta. Mateo 22:30. Vamos a ir leyendo así rápido unos cuantos textos para que veas que la propia Biblia se interpreta a sí misma. Mateo 22:30. Dice ahí: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Por qué dice como los ángeles de Dios en el cielo? ¿Por qué no dice solamente será como los ángeles? Porque si dice como los ángeles, no sabemos de qué nos está hablando, porque la palabra ángel es mensajero. Diría, no, serán como los mensajeros. Y los que están escuchando a Jesús habrían preguntado, ¿qué mensajeros? ¿De qué estás hablando? ¿Entiendes? El que lee en griego, el que estaba, ¿qué entendían los primeros lectores cuando escuchaban a Jesús hablar así y tal? Ponte en su piel. No se casarán ni en la resurrección, serán como los mensajeros. Como los mensajeros, ¿qué quiere decir? Pero cuando Jesús se interpreta y dice exactamente lo que quiere decir, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Yo sé de qué mensajeros está hablando, de los que están en los cielos, de los espíritus ministradores que Dios ha creado. ¿Quieres otro ejemplo? Mateo 24, versículo 36. Mateo 24, 36. Espera que... Aquí. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Por qué no dijo Jesús, el día y la hora nadie la sabe ni los ángeles? Y nada más. Porque no hubiesen entendido a qué se refería. Los que escuchaban habrían oído. Y el día y la hora nadie la sabe ni los mensajeros. ¿Qué mensajeros, Jesús? No tenían que preguntar, Jesús explicaba, es lo natural. Cuando yo hago una narrativa y quiero que me entendáis, explico lo que quiero decir. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los mensajeros de los cielos. Ahora entiendo a qué mensajero se refiere. Sino solo mi Padre. ¿Quieren más ejemplos? Lucas, capítulo 12, versículo 8 y 9. Lucas 12, 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Nuevamente, lo mismo que antes, si Cristo hubiese dicho, el Hijo del Hombre le confesará delante de los mensajeros. Siempre que tú leas ángel, recuerda, el que lee en griego lee mensajero. No hubiesen entendido. Le confesará delante de los mensajeros. Señor, ¿qué mensajeros? Cristo terminaba bien la frase. Le confesaré delante de los mensajeros de Dios, los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. La Biblia se explica. Capítulo 15, versículo 10, otro ejemplo. Quiero dejarte así varios ejemplos para que veas que es que no son dos casos aislados en el Nuevo Testamento, en la Biblia. No son aislados, es siempre, siempre. 15, Mateo 15, 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nuevamente, si no termina bien la frase, Cristo no lo entenderíamos. Así os digo que hay gozo delante de los mensajeros por un pecador que se arrepiente. ¿Qué mensajeros? ¿Los que han ido a predicarles? No. Os estoy hablando de los ángeles de los cielos, los mensajeros que están en la presencia de Dios. Entonces así sí que lo entiendo. Juan, capítulo 1, versículo 51. Juan 1, 51. Otro ejemplo.
Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden como sobre el Hijo del Hombre. Aquí si no termina bien la frase, imagínate que solo dice mensajeros. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y los mensajeros que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Los mensajeros que suben y descienden. Ahora, cuando Cristo termina correctamente la frase, los mensajeros de Dios, los ángeles de Dios, entonces sí, ahora lo entiendo, claro, menos mal que el Señor. Un último ejemplo, y que se nos está haciendo la hora ya y tenemos que terminar. Hebreos 1:6. Os dejo un ejemplo más, que está en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice aquí, en el versículo 7 ya no habla de los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque ya está en el contexto, ya ha explicado el autor a qué tipo de ángeles se refiere. El que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Dice más adelante, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Pero ahora, para yo identificar a qué mensajero se refiere, tengo que ver el contexto, porque el contexto me lo explica en el versículo 6. Introduce al primogénito en el mundo y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. La Biblia se explica. Cuando la Biblia se refiere a los ángeles de Dios, lo dice. Cuando no lo dice, normalmente no se refiere a los ángeles de Dios. Se refiere a otro tipo de personas. Habla de ángeles de Juan, habla de ángeles de Jesús. Apocalipsis está lleno de ángeles por todas partes. Y miré y vi una multitud de ángeles que estaban adorando junto con los seres vivientes, los ancianos, y decían, tú con tu sangre nos has redimido, nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios, nos has hecho de todo pueblo, linaje, lengua, nación, etc. Ángel en el Nuevo Testamento es mensajero. Los mensajeros que aparecen en Apocalipsis podríamos afirmar que son los creyentes de Dios, arrebatados, resucitados, la Iglesia, el pueblo de Dios, todos juntos participando en los eventos de la redención, predicando el Evangelio del Reino, juzgando a las naciones, adorando a nuestro Salvador que está en los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, espero no haberos liado más y haberos traído luz, porque son temas complejos y con el tiempo limitado intentas condensar todo. Nos hemos tomado estudios, imagínate, para hablar de los ángeles, porque son temas extensos, pero espero que ahora tengamos una base más sabia para leer Apocalipsis, y cuando tú leas ángel no veas ya ángeles de los cielos volando por todas partes, sino que sepamos identificarlos, que sepamos lo que significa un querub y lo que significa un seraf, que veamos que es muy fácil de relacionar que Satanás fuese un seraf por todo lo que tiene que ver con las serpientes ardientes, serpientes voladoras, por lo que dice de cómo era Satanás en los cielos cuando fue creado, por su descripción, encaja todo, que lo que dice Ezequiel de 4 seres vivientes y lo que dice Juan es la misma escena, está ante el trono de Dios, es lo mismo, y Ezequiel tuvo la misma visión que Juan, de los eventos que tienen que ver con Apocalipsis, y que ambos textos no aparece nada, la idea, la descripción, o está relacionado el texto con el de Isaías para que pensemos que los 4 seres vivientes son serafines. No hay absolutamente nada que indique a eso. Respetando las opiniones, los comentarios bíblicos, las opiniones de unos y de otros, pero intentamos ser fieles a lo que la Biblia nos dice, y desde nuestra sencillez creo que Dios nos da luz y el Espíritu Santo nos enseña. A veces tenemos que dejar de ser sabios por nosotros mismos y a veces somos demasiados teólogos y tenemos que ser más como niños, acercarnos a las Escrituras sin prejuicios, con las manos vacías para que el Señor las llene. Hermanos, que Dios os bendiga y os cuide, que Él esté con vosotros. Mañana es un día diferente, especial, es 31 de diciembre y vamos a hacer como el 24 de diciembre, Nochebuena, mañana es fin de año. El estudio va a ser a las 6. Vamos a tener estudio. No nos podemos quedar, aunque sea el fin de año,
no nos podemos quedar sin tener una reflexión. No nos alargaremos mucho, como hoy, y será más pronto, a las 6 de la tarde, así ya tenemos más tiempo luego, si hay que hacer cena, si habéis quedado con familia, si no podemos como otros años hacer cenas en la iglesia, no están permitidas las comidas de más de 10 personas, que no sean de más de 2 burbujas, de no sé qué, bueno, ya sabéis, todas las historias por culpa de este COVID-19, pero nos ceñimos a esas normas, pero ahí seguimos, y espero que mañana tengamos ese ratito también pues para desearnos un feliz año nuevo. Espero veros, si alguno no os veo mañana, pues ya os felicito ahora, pero espero que nos podamos ver un ratito a las 6 de la tarde, 31 de diciembre. Hermanos, os amo con el amor del Señor. Sois especiales en mi vida porque siento que sois parte de mi propia vida, somos el cuerpo de Cristo y estáis en mis oraciones y es un placer siempre poder compartir la palabra de lo que Dios pone en nosotros. Así que terminad de pasar un buen miércoles y descansad en Dios, confiad en Él, dejad que Dios siga obrando en vuestras vidas. Hasta mañana, si Dios quiere. Un fuerte abrazo.